sucede en el país. Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Hoy me acompaña José Dionisio Brito Rodríguez. Profesión, administración de empresas. Comenzó su carrera política en el Movimiento al Socialismo, luego en Podemos, finalmente en Primera Justicia. Hoy preside la comisión para investigar los delitos cometidos por la Asamblea Nacional pasada y además es vicepresidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Fue electo en las pasadas elecciones parlamentarias a través del voto por Primero Venezuela. ¿Cómo estás? Hola, Benía. Muy grato tenerte por aquí, conversar. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, mucho que conversar. El distanciamiento, ¿no? Sí, sí. Tú vienes de una oposición que decidió la ruta insurreccional, a pesar de sus éxitos electorales, equivocadamente decidió la ruta insurreccional. Tú abandonaste esa estrategia insurreccional. ¿Por qué? Yo vengo de un movimiento opositor que nació bajo una ruta democrática, porque nosotros fuimos a unas elecciones primarias para escoger los candidatos en el 2015, que serían los representantes de la unidad, bajo un eslogan: Venezuela quiere cambio. Ese cambio sigue allí y la gente sigue pidiendo cambio. Y llegamos bajo un movimiento democrático y donde de verdad hemos obtenido logros tangibles que están allí. Obtuvimos la mayoría, 112 parlamentarios en el 2015, que se juramentó en el 2016. Vengo de allí. En el devenir de las cosas, yo recuerdo el día de la sesión inaugural, cuando yo escuché el discurso de Ramos Ayud, en aquel momento dije: todo lo que comienza mal termina mal. Dije: mal pitío, como dicen en mi pueblo. ¿Ustedes no estuvieron de acuerdo? No, yo nunca estuve de acuerdo. Yo nunca estuve de acuerdo y siempre pensé, yo pienso siempre en voz alta. Y siempre lo dije: todo lo que comienza mal termina mal. El haber dicho en 6 meses se va Maduro, dije: bueno, allá no hay mocho y en cuestión, en menos de lo que canta un gallo, va a haber una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? No solamente lo de Amazonas, que además yo nunca estuve de acuerdo con eso, porque me pareció que eso fue como Jalisco, ¿no? Si no gano arrebato, y nunca estuve de acuerdo. Pero eso se puede solucionar en una discusión política, dije. Porque la política da para eso, la negociación, el diálogo. Y entonces, bueno, lo que encontramos fue: saca cuadro para acá, saca cuadro para allá, y esa situación lo que trajo fue una distensión de tal manera que nos metieron un desacato del cual nunca salió la Asamblea Nacional pasada. Se mantuvo un limbo jurídico. ¿Y quién fue el gran perdedor? El pueblo venezolano. Nos llamaron después a la calle, vamos a la calle, después de ese llamado a la calle, nuevamente otro llamado a la calle. Meses de guarimba. Y entonces, bueno, ese llamado a la calle terminó con un pase de switch. Vamos a elecciones bueno, el primero fue un llamado a la constituyente. Y dijimos: bueno, pero si aquí hay una Asamblea Nacional. Pero esa fue la respuesta del gobierno, en todo caso, para salir al paso a aquella respuesta insurreccional. Y entonces, bueno, una respuesta insurreccional con una situación traída por los cabellos, una constituyente traída por los cabellos. Bueno, y ahí entonces dijimos: esto va muy mal. Luego otra vez a la calle, nuevamente a arropar el camino insurreccional. Después pasa el switch y vamos a unas elecciones de gobernadores. ¿Qué hizo la gente? Dijo: yo no entiendo esta falta de coherencia, esta irracionalidad. ¿Y qué pasó? La mayoría se abstuvo. Y entonces luego se arropa nuevamente el camino insurreccional y se cae en el paralelismo del interinato, de un mundo virtual. Y ese mundo virtual terminó entonces yendo al tema de sanciones. Ya se pasó a otra etapa insurreccional y de sanciones como tal. Y esas sanciones al final... Y solicitando también golpes militares. Y claro, por supuesto, eso trajo cosas bochornosas como la Operación Gedeón, cosas bochornosas como lo ocurrido allá en Altamira, cosas bochornosas que en todo caso yo quiero señalar sobre lo siguiente. Yo nunca he estado de acuerdo, yo no creo que ninguna democracia se pueda apreciar como tal si tiene presos políticos. Tampoco creo en la puerta giratoria, pero tampoco creo
que todos los que hacemos del ejercicio de la política como tal, podemos tomar el camino insurreccional y exigir que nos traten como unos demócratas. Y allí el punto de inflexión. Bueno, pero en todo caso, aquí hay que volver a la política, hay que repolitizar el país, hay que reinstitucionalizar el país. Y en esa situación, pues también comenzamos a sospechar, después tener elementos probatorios, de que, bueno, que el tema de las sanciones era como que dicen, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Detrás de cada nueva sanción hay un gran negocio. Y bueno, en aquel momento pareció como que estos van contra la oposición, estos son unos trompos servidores del gobierno y pare usted de contar. Y yo siempre dije, la verdad es hija del tiempo. Y la verdad es que allí se están cayendo a ventellazo limpio. Tú ves hace poco que quien fungía o funge no sé qué cosa del gobierno de papelillo por ejemplo Borges cayéndole a palo a Guaidó diciéndole, bueno, se están cogiendo los reales. Bueno, en todo caso se están matando entre ellos mismos hoy porque evidentemente, es que además las pruebas son más que evidentes. Por ejemplo, yo vengo de una reunión que sostuvimos como presidente de esta comisión especial. Solicité una reunión al fiscal general de la República y en todo caso para presentarle un nuevo elemento como tal. Ese nuevo elemento decirle, bueno, explotó el escándalo de Paraguay, de condonarle la deuda, parte de la deuda a Paraguay. Y entonces resulta que lo que fuimos a denunciar, que ya esto no es ni siquiera corrupción, porque cuando tú hablas de corrupción hablas de funcionarios públicos. Estos señores no son ya funcionarios públicos, ya esto es un concierto para delinquir, que en hecho público, notorio y comunicacional dijeron, y aquí están las pruebas, que las presentamos en la fiscalía, y dijeron, bueno, le estamos aprobando a un señor que se llama Javier Troconi, que es un supuesto comisionado especial del interinato de papelillo para recuperar activos de la República, le aprobaron 18 millones de dólares de cuentas que son del Estado venezolano, que no son de Nicolás Maduro, que no son de Pedro, ni él, son de todos los venezolanos. 18 millones para que Javier Troconi, que además de manera continuada, que practica actos delincuenciales de manera continuada, este señor, pagara bufetes argentinos que son además de su entorno y que además son socios además del hermano de Marito Agdot, presidente de Paraguay. Es decir, cobran y se dan el vuelto. ¿Qué no hablar de José Ignacio Hernández? El testigo experto jurídico de la empresa Cristales en la demanda contra la República y luego aparece como procurador de papelillo del interinato. Es decir, eso se llama ser un abogado prevaricador y eso es un delito. O sea, cuando se apropian de esto de manera continuada, nosotros estamos solicitando que estas personas que se autodenominan comisión delegada no sé de qué o son delegados para robar, estamos solicitando prohibición de salida del país. Mira, prohibición de José, salida del país. Tenemos que ir a comerciales. Seguro. ¿Okay? Yo creo que sigamos insistiendo en las evidencias que hay no solamente para iniciar la investigación, sino para señalar presuntos responsables. Pero quiero que antes, para terminar el primer ciclo de preguntas, que me diga a qué se debe la inconsecuencia, los cambios de estrategia, la falta de dirección política de esta oposición que tiene más de 20 años intentando derrotar al chavismo y no ha podido. Por el contrario, el chavismo cada vez se fortalece más. Quiero que abundemos ahí y luego vamos a profundizar sobre los casos concretos de corrupción que ustedes tienen. Yo lo circunscribo. Pero después que regresemos a los comerciales. Seguro. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. José Brito, presidente de la Comisión Especial para investigar los delitos cometidos por la anterior Asamblea Nacional. Te preguntaba al principio sobre este liderazgo de oposición que incoherente, incongruente, que cambia de estrategia, que cambia de plan, que parece no entender lo que está ocurriendo en el país, que parece no entender lo que ha ocurrido en el país en los últimos 20, 25 años y que viene de fracaso en fracaso. ¿A qué se debe? ¿Por qué una dirección política tan incompetente? Y algo que me sorprende mucho más, la nueva generación de líderes políticos, los que recién emergieron en la década pasada,
con posiciones antinacionales, fascistas, muy conservadoras, Sí. formados en las mejores universidades, formados en la UCAP por los jesuitas, que no tienen fama precisamente de conservadores Pero o tradicionales. en primer lugar no hay vocación de poder, hay vocación de hacerse de las prebendas del poder, Okay. manteniendo un status quo. Honestamente, a esta clase política no le interesa que los que hoy son gobierno salgan del gobierno. El interés es que ellos sigan en el gobierno y ellos continúen con la franquicia que se llama oposición. Es una cruda verdad, dolorosa, es dolorosa. La lucha contra la dictadura ha sido un gran negocio. Es que luchar, ese cliché de lucha contra la dictadura ha sido un negocio muy lucrativo. Por eso que digo, yo hacía mención de las sanciones. Detrás de cada nueva sanción hay un gran negocio. Y en el caso de esta nueva generación a la cual hace referencia, hay algo que puede lucir muy duro, pero hay que decirlo, porque para que haya un buen diagnóstico, para que haya un buen tratamiento, tiene que haber un buen diagnóstico. La clase política venezolana, en el contexto nacional, porque hoy día ser dirigente nacional basta con vivir en Caracas. Es decir, una persona vive en Caracas y ya se considera líder nacional del partido. Y hoy peor, hoy en Miami. Soy líder nacional. Miami, Madrid. Para ser un buen pastor hay que oler a oveja, claro. Para comenzar, dice ese pasaje bíblico. En segundo, y ojo, eso no lo digo yo por donde hayas nacido, nadie escoge dónde nacer, pero sí dónde vivir, dónde permanecer, dónde auscultar, y eso le falta. Estos muchachos, es verdad, de la universidad tal, de las mejores universidades del país, los muchachos, pero la oposición que desde el campo, para definirlo, no encasillarlo, sino definirlo, se circunscribe la dirigencia opositora, por lo menos el liderazgo, algunos son dirigentes de marketing, ¿no? En una diatriba entre el cifrinaje político caraqueño y los representantes de los amos del Valle o la godarria caraqueña. Entonces, resulta y pasa que todo se circunscribe, que si usted no es Machado, usted no es López, entonces hay algunos que no son de allí, entonces surgen los Borges, los Ocarí, los Capriles, que son del cifrinaje político, pero no son de la godarria. Entonces, la godarria los ve mal, les hace fo. Y por eso cuando ve, pueden estar juntos, pero no revueltos. Cuando necesitan al resto del país, a la Venezuela profunda, que es mayoritaria, que sufre, que padece, cuando han tenido que hacerse de partidos de ámbito nacional y evidentemente entra una cantidad de dirigentes como tal. Y entonces tú ves que los que, como dice el conde del Guárchero, chirulí con chirulí, arrendado con arrendado, entonces dicen, ¿de dónde sacaste ese espécimen? ¿De dónde sacaste a Brito? No, Brito viene de las entrañas de la Venezuela profunda, de esa Venezuela clase media, que ¿de dónde viene la clase media? Habrá que explicarlo. La clase media viene de los sectores depauperados de este país, de los sectores populares de este país, que, por medio del estudio, lograron que sus hijos pudieran tener acceso a bienes de servicio, tener un apartamentico, un carrito. Ahí nació la clase media. Y en todo caso, Venezuela ha sido un país que se ha negado a la plutocracia, no así en Colombia. La plutocracia no ha tenido vida y el día que tuvo un pequeño salto allí, en cuestión de horas fue desmontado, caso Carmona, por ejemplo. Eso fue un episodio de la plutocracia. Tú señalas a los mantuanos. Sí, yo señalo eso. Yo señalo eso. Político de la oposición. Los mantuanos. Los sí. mantuanos. Vamos a definirlo desde ese punto de vista. Entonces, Venezuela se ha negado a eso. Y los sectores más conservadores de las élites venezolanas. Y por eso tienen posiciones anti-venezolanas, posiciones, desde la narrativa del gobierno dicen apátrida. Bueno, son posiciones anti-venezolanas. Y en todo caso, se debe definitivamente a que no surgió una burguesía, por llamarlo porque en todo caso, independiente. Porque en todo caso, estos grupos fue los que hicieron lobby internacional y obtuvieron recursos de ese lobby internacional para poder crear partidos y plataformas político-partidistas. Y esas plataformas político-partidistas, mira, quiero decir algo. Esas plataformas político-partidistas han navegado más en el anti que en el proyecto. Es decir, son antigobierno. Entonces, todo lo que sea antigobierno, porque bueno, este gobierno de verdad no satisface las expectativas de la población, esa es la cruda verdad. Este gobierno es franca minoría como tal. Pero entonces esto navega en el anti.
en el antigobierno, pero aquí no hay un plan no hay un plan país, aquí no hay un plan de país. Mira, te guste Apoderarse de la renta. te guste o no te guste, Cuando me había- guste o no me guste, esté en desacuerdo o esté de acuerdo. De aquel lado, para mí hay muchos puntos erróneos y yo tengo profundas diferencias que no las confundo con odio, por chavismo. cierto. Claro, ellos tienen un plan que se llama el Plan de la Patria. Yo digo que falta aquí discutir y plantear un plan, el plan Venezuela. ¿Cuál es la Venezuela? Y que el pueblo contraste. Y cualquiera puede decir, ¿qué le importa al pueblo que sufre? Sí le importa, porque la gente quiere saber cuál es el plan, para dónde los llevan. Aquí no somos borregos. ¿Para dónde nos llevan? ¿Cuál es el plan alternativo que le estamos ofreciendo a Venezuela? Bueno, en la era de este posgobierno, bueno, mañana nosotros en elecciones derrotamos a Nicolás Maduro, al que sea el candidato del presidente de gobierno, ¿y para dónde llevamos a Venezuela? ¿La llevamos para dónde? Para entonces decirle mañana a la gente, no, vayan a comer cable, el pueblo, ustedes para allá y aquí. No, compañero, nosotros tenemos que, por ejemplo, cuando llegué aquí al canal, muchos me decían, ¿y cuándo van a discutir allí en esa asamblea, chico, el tema del salario, aumento de salario? Mira, y hay que hablarle a la gente, decirle, mira, no se trata de aumento de salario, pues este es el único país donde te aumentan el salario y la gente llora. Es una compensación salarial anclada en el valor del dólar. Porque ¿cómo tú mantienes un sueldo y salario de los empleados públicos, los trabajadores de esta empresa, de muchos, los trabajadores en general, cómo los mantienes ganando un sueldo que no les da ni para pagar pasajes? Entonces tú tienes que anclar eso en bolívar y no quieres perder el signo monetario, porque es nuestro signo monetario depauperado, como es el bolívar, pero bueno, haz un anclaje en cuanto a la cotización del dólar y que eso permita ir compensando y que la gente pueda ganar mensual 80 a 100 dólares mensuales y así entonces sí puedes realmente recuperar el poder adquisitivo, porque el tema no es de aumento salarial, el tema es recuperar el poder adquisitivo. La inversión, pero la si producción. nosotros desde el campo opositor, los que somos parlamentarios, que estamos dando una lucha titánica allí en ese parlamento, somos 20, pero tenemos que convertirnos en, bueno, somos 20 principales, pero ya hay una cantidad de suplentes, todos somos diputados, estamos dando una batalla, pero cuando planteemos ese debate, que es un debate además utilitario, que el país lo está esperando, de allá nos la van a batear y nos van a decir, sí, pero la excusa va a ser el tema de las sanciones. Y el tema que este país lo que está ingresando son $500,000 mensuales. Y que aquí vender petróleo en este país es prácticamente como sacarlo por los caminos verdes. Ahora, levanten las sanciones. No, por eso nosotros hablamos de una cruzada para concientizar al mundo y decirle, señora, hay que levantar estas sanciones. Estas sanciones que además que en lo político atornillan a quien son gobierno y en lo social afectan al pobre pueblo venezolano. Esa es la cruda verdad. Más del 40% de los venezolanos ya señalan las sanciones como la principal causa de la crisis económica. Más del 40%. Totalmente. Es que uno lo percibe en la calle. Mira, eres vicepresidente de la Comisión de Contraloría y presides la Comisión Especial para investigar los delitos cometidos por la Asamblea Nacional. ¿Qué hay? ¿Qué tienen? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuáles son las denuncias? ¿Cuáles son los casos más graves que ustedes ya han identificado? Pero me respondes cuando regresemos a los comerciales, José. Seguro. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. José, presides la Comisión Especial para investigar los delitos cometidos por la pasada Asamblea Nacional. ¿Qué tienes? ¿Qué evidencias hay? ¿Sobre qué sospechan? ¿Cuáles son los casos más importantes? En primer lugar, cuando llegué recibí un mandato de la plenaria para presidir esta comisión, que no es cualquier comisión, debo decirlo, es una que es espinosa. Muy importante. Muy importante. Y fue acertada que la presidencia de la comisión quedara en manos de la oposición. Bueno, y lo he dicho, yo asumo el reto. Y digo, y lo primero que dije fue, cuando los medios me entrevistaron, dije, mira, yo no me vengo a bañar las manos de sangre. Yo practico como Mandela. No hagas con tus verdugos lo que ellos hicieron contigo porque habrán ganado ellos. Aquí le respeto el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la legítima defensa. Y eso es lo que estamos haciendo. Claro. Cuando estamos solicitando estas medidas, pues esto es un hecho continuado. ¿Eso se refiere? Esto se refiere, por ejemplo, a la apropiación de los últimos 18 millones de dólares para dárselo a estos señores, este entramado de corrupción, para pagar bufetes, supuestamente para recuperar activos de la República, y son para pagar bufetes que terminan buscando condonar deudas como el escándalo de Paraguay, que acaba de explotar. ¿Esos 18 millones? Esos 18 millones salen de cuentas de dólares, son de cuentas, que la mayoría son de Petróleos de Venezuela, depositadas en diversos países y en diversos bancos, como Citibank y cosas. Y bueno, resulta y pasa que como tienen el cómplice necesario, ¿cuál es el cómplice necesario? Actores de la comunidad internacional. Por eso es que yo he dicho que la comunidad internacional debe dejar de ser
parte del problema y convertirse en parte de la solución. Claro. Y hoy eso es ser parte del problema. Casi una cabronería. ¿No? Eso es el calificativo que le viene a esto. Bueno, y hoy hay una suerte de concierto para delinquir y estamos diciendo, bueno, estamos solicitando que estos señores, aquí están los nombres. ¿Quiénes son los más, bueno, por lo menos los más conocidos? Bueno, entre los más A conocidos. quienes ustedes han solicitado prohibición de salida del país. Le hemos solicitado a Juan Pablo Guanipa, a Juan Guaidó, a Carlos Berribeitia, a Alejandro Hernández, Sergio Vergara, Luis Estefanelli, Olivia Lozano, Carlos Paparoni, entre otros, ¿no? Pero bueno, Elías Mata, los más conocidos. Nosotros estamos diciendo, bueno, ellos tendrán que responder. Aquí no estamos... Ellos están funcionando como una delegada. Como una suerte de delegada. Y nosotros vamos a citar a todos y los vamos a interpelar a todos, a uno por uno. Es usurpación de funciones, además. No solamente, y además hay la presunción de un concierto para delinquir. Porque no son funcionarios, realmente. Y además a cuenta de que se están apropiando de esos recursos, a cuenta de que están aprobando, o es que son unos borregos que aprueban una cosa para que otros malandros se terminen de esquilmar los recursos de la nación. Cosas que tendrán que responder en las interpelaciones. Cada uno de ellos va a ser citado en las próximas horas a la comisión. Okay. Y tendrán el derecho a la ley. Eso no es un si no van, ¿qué pasa? Bueno, evidentemente nosotros vamos a emitir en un tiempo perentorio, vamos a emitir un informe a la plenaria. Y evidentemente tú sabes que nosotros como Parlamento podemos nosotros determinar responsabilidades políticas. Y en aquellas sanciones, bueno, nosotros en cuanto a las sanciones administrativas y las sanciones penales están los organismos jurisdiccionales correspondientes, que haremos el exhorto correspondiente, como hicimos, repito, un exhorto al Ministerio Público que pueda dictar medidas de prohibición de salida del país, pues estos señores tienen que ser interpelados. Claro. Y tienen que responder a cuenta de que siguen esquilmando los recursos de la nación. Porque como también cualquiera pudiese decir, sí, pero ¿por qué investigas esto? No, yo además soy vicepresidente de la Comisión de Contraloría y allí se va a investigar, bueno, lo que ocurre en gobernaciones y alcaldías se va a investigar, en ministerios se va a investigar. Y es que además el Parlamento tiene que recobrar su institucionalidad. ¿Cómo es que un ministro no puede ir a ser interpelado en un ministerio? ¿Cómo es que un viceministro o un presidente de un instituto autónomo no puede ir? El Parlamento tiene que recobrar, y yo le decía inclusive al compañero presidente de la Comisión de Contraloría, le decía al general Rodríguez Cabello, es que esta comisión tiene un trabajo muy grande porque tiene un rezago de 5 años. Y hay que citar a gobernadores, a alcaldes, hay que citar a consejos comunales. Abrir investigaciones. Claro, abrir investigaciones. Algunas tendrán que ser cerradas porque son meras denuncias. Claro. O sea, bueno, todo eso tendrá que ser, porque además tiene que garantizarse transparencia en el ejercicio de la cosa pública. Y tiene que acabarse aquello de que entonces el que denuncia hay que satanizarlo y hay que, a través de los aparatos comunicacionales, bueno, destrozarlo. Por ejemplo, yo recuerdo que como presidente de la Comisión de Contraloría denuncié la pérdida o el extravío del sello de la comisión y que lo tenían en Estados Unidos y lo tenían para extorsionar con la OFAC. Y bueno, denuncié eso, entonces bueno, nos montaron un entramado que si diputados, claro, qué cosa. Yo nunca, como yo le digo a muchos, jamás en mi vida he hablado con el señor Ali Saad. Además, quiero decir lo siguiente, en todo caso, lo que ocurre, y yo en una oportunidad lo dije, lo que ocurre con ese señor, es que realmente hubo un plan de este grupo de la franquicia, del que manejaba la franquicia oposición, que dijo, tenemos que doblarle, partirle la columna vertebral a un programa que se llama Comité Locales de Abastecimiento y Producción. Y el nombre que más deslumbraba allí era este señor. Y evidentemente, realmente claro, ese es el origen de eso. O sea, cuando pretenden que nosotros montemos y amañemos un informe, yo me negué. Yo dije, yo no soy un amañador de informe. Yo tampoco, ni aplico aquella tesis que entre bomberos no se pisan la manguera, pero tampoco yo voy a estar amañando informe. Entonces, bueno, resulta y pasa que ahí comenzamos a ser incómodos. Cuando dijimos, así como denuncio la corrupción roja rojista, sobre todo Rafael Ramírez, que decía que PDVSA era roja rojista y así terminó dejando al país, así uno de los casos que hay que investigar. Claro, ¿no? Y el caso del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el caso de la ex tesorera de Chávez, Claudia Díaz, bueno, y así muchos casos, pero también ¿cómo me puedo quedar callado cuando la esperanza de cambio del venezolano la utilizan como excusa definitivamente para hacer un concierto para delinquir y apropiarse de bienes de la República? Cuando me preguntaba qué es lo que ocurre en esto que se llama franquicia oposición, no tienen vocación de poder.
De verdad, el gran negocio es que los que son gobiernos sigan siendo negocio y ellos sigan siendo oposición. ¿Qué otros casos hay? Caso Monómeros, por ejemplo. El caso Monómeros. ¿Qué ha significado? Bueno, el caso Monómeros es prácticamente manejar una empresa que es una filial. ¿En Colombia? Es una filial de Pequibén que fabrica fertilizantes y que estuvimos a punto, porque hubo un planteamiento de un senador allá colombiano, que se llama José David Name, que planteó un momento al actual presidente de allá de Colombia, le planteó que la expropiara porque amenazaba la seguridad alimentaria porque la estaban quebrando los grupos que la asaltaron. ¿Y quiénes la quebraron? ¿Quiénes la asaltaron? Bueno, estos señores que forman parte de este contubernio se apropiaron indebidamente de esto y fue un asalto. Y ahí están el saldo en rojo, el asalto. ¿Cómo es eso que un señor apellido López, Leopoldo López, bueno, se desplaza en aviones de monómeros? ¿A cuenta de qué? Por el mundo. Recientemente llegó a Colombia un avión de monómeros. ¿A cuenta de qué? La Fundación Simón Bolívar, que no ha ayudado a nadie. Yo no he visto la primera vacuna contra el COVID. La Citgo. Yo no he visto la primera que han comprado con eso. Yo no he visto el primer recurso. Yo no le pregunto, el primer paquete de harina precocida que le haya llegado a alguien. En una situación como esta, tan grave que tenemos de pandemia como tal. O sea, yo creo que definitivamente el conflicto político, que solo le interesa al final de cuentas a los políticos, tiene que hacer un alto en el camino y comenzar a poner acento en los problemas de la gente. Hay más casos en esa lista. Quiero que hablemos acerca de esos casos como el de el oro en Reino Unido, el oro allá en Inglaterra, Citgo, los bonos 2020. Los bonos 2020, cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Le preguntaba a José qué otros casos hay en esa larga lista de hechos delictivos cometidos por la pasada directiva de la Asamblea Nacional y por el liderazgo insurreccional de la oposición. Bueno, quiero decirlo que, por cierto, dinero que también debo señalar. Estos señores estaban acostumbrados a hacer una suerte, algunos pudiesen decir rueda de negocio, pero hacían era una suerte de rueda de donación, para donaciones. Y no lo dije yo, eso es un hecho público notorio y comunicacional que lo pueden revisar, por cierto, en los principales diarios de España. En la última el último evento que tuvieron, bueno, ya depositados 500 millones de euros, pero 1.500 en transferencias. Por donativos, ¿no? Por donativos. Para luchar contra la dictadura. Ahora, yo pregunto definitivamente, entonces ya yo entiendo cuál es la vida de Pachá que llevan estos señores. Definitivamente cuando uno ve y dice, Dios mío, no puede haber tanta indolencia. Pero cuando veo que poco les importa lo que ocurre finalmente aguas abajo en Venezuela, termino de entender entonces porque aquella expresión, y lo dije hace un rato, dije, es que para ser un buen pastor hay que oler a ovejas. Claro. Pero si, bueno, no conoces el olor de las ovejas, definitivamente poco te importa lo que termina pasando en Venezuela. Se han cometido delitos contra el patrimonio de la nación. Pero también se han cometido delitos que pueden ser calificados como traición a la patria, cuando se solicitan sanciones contra el país, cuando se atenta contra la integridad del Estado-Nación. ¿Ustedes también van a investigar esos casos? Yo siempre recuerdo aquella expresión de Rafael Caldera, cuando dijo, y por ahí lo han dejado colar en las redes sociales, cuando decía, cuando yo veo a un venezolano que va y dice, no inviertas allá en Venezuela, tráncale los recursos. Habla mal del país. Y decía, él provoca fusilarlos. No lo estoy diciendo yo. Sí. No, y aquellos que además, ante eso se hacen los tibios, yo hago de un pasaje también bíblico, no lo decía José Brito, lo decía el Maestro Jesús, decía, por no ser caliente ni frío, como tibio te vomito. Sí, aquellos que se hacen dicen, pero es que si tú hablas de eso, estás haciendo un daño profundo a la oposición. No, es que hay que hablar, porque primero el país hay que adecentarlo, pero también de adecentarlo hay que quererlo. Yo quiero profundamente a Venezuela. Nosotros somos una oposición profundamente venezolanista. Y en eso, allí estamos claros, venezolanistas. Y para mí mi partido se llama Venezuela. Más allá que sea primero Venezuela, que sea coordinado primero, más allá,
Mi partido se llama Venezuela, 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 Venezuela. Y de verdad nosotros no podemos conspirar contra Venezuela. Yo quiero derrotar a los que hoy son gobierno, pero ofrecerle un plan de país. Decirle, aquí tengo una alternativa para las venezolanas y los venezolanos, con definitivamente abriendo para solucionar el tema, por cierto, el tema del salario del venezolano, el tema de los servicios públicos, el tema de entender cómo recuperar el poder adquisitivo del venezolano. Yo quiero una gran sociedad, una gran clase media. Yo quiero una sociedad que tenga una clase media fortalecida. Yo quiero además una sociedad como aquel muchacho, de aquella famosa cuña, aquella famosa propaganda de Lula, donde decía, es que gracias, Cristo Redentor, cuando decía, es que en el barrio, yo estudié, pero en el barrio quedaron miles mejores que yo. Claro. Es una cuestión de oportunidad. Y en esa Venezuela profunda hay miles mejores que nosotros, pero es un tema de oportunidad. Definitivamente hay que dar oportunidad. Yo no creo en la educación. Por ejemplo, cuando me hablas de un plan de país, yo no creo en la privatización de la educación. Yo soy formado, la Venezuela que yo quiero. La Venezuela donde los repitientes sean los que están en los colegios privados y la formación de calidad sea en los colegios públicos. Yo fui formado en un colegio público. Esa es la Venezuela que yo creo. Ahora, yo creo en la Venezuela donde tampoco nosotros, los egresados de las universidades del país, sean unos maulas con la universidad. Es decir, cuando comiencen a devengar un sueldo o un salario, se pague como un seguro social. Pero una vez que tengas un salario, tengas un ingreso fijo y en un país fortalecido, para que definitivamente haya un fondo para financiar las universidades del país. Yo creo en esa Venezuela. Yo creo además que en todo caso la experiencia en el sector salud sea, por ejemplo, y hablando de ese país que queremos, que soñamos, sea como un gran instituto venezolano, no el de Rotondaro, Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, donde todos coticemos y donde eso no sea una carga, pero que haya la gratuidad de la salud como tal. Yo quiero una Venezuela que en materia de salud la gente pueda sacar el mimbre nuevamente en la puerta de su casa, en esa Venezuela. A lo mejor eso no ocurre en Caracas, pero que la gente salga en Caracas, por ejemplo, a pasear sus muchachos, a salir y sin temor a ser asaltados y atracados. ¿Qué hacer contra las sanciones? El Parlamento está tomando algunas iniciativas en ese sentido. Yo creo que definitivamente hay que hablar con total franqueza, hablarle con el corazón en la mano al mundo y además bueno, como dicen, seremos indios más no pendejos. Nosotros tendremos que ir donde tengamos que ir. Está previsto una gira internacional para explicarle a la comunidad internacional sobre la situación de Venezuela. Que se desplieguen por el mundo, y le hablen al mundo. Claro. Yo quisiera que a mí me escucharan en el Congreso norteamericano, que me escucharan y decir, mira, aquí les habla un muchacho que viene de la provincia, como puede venir un muchacho allá de la zona de la Naranja, allá en Estados Unidos, allá, que viene de allá, y le está hablando con el corazón en la mano. Señores, definitivamente no va a haber un cambio político en Venezuela, porque eso termina atornillando a los que son gobierno. Señores, le están haciendo un profundo daño a la Venezuela mayoritaria de este país, han destrozado a la clase media, han depauperado a los sectores populares. Señores, por favor, entiendan que nosotros necesitamos una comunidad internacional que sea parte de la solución a los problemas de Venezuela y no se conviertan en el gran problema o parte del gran problema en Venezuela como lo tenemos actualmente. Yo no quiero, por ejemplo, una injerencia que no puede tolerarse. Yo no quiero un secretario general de un organismo como la OEA, por ejemplo, que definitivamente, prácticamente le haga foz a todo el que definitivamente diga hay que levantar las sanciones. ¿Por qué me hace foz? Hermano, estamos diciendo, pues nosotros estamos colocando acentos en los problemas de la gente. Cuando yo vengo aquí a este espacio, a este programa, de verdad, a la gran mayoría de los trabajadores de aquí, como a la gran mayoría de las venezolanas y los venezolanos que andan por esas calles de Dios, lo que les interesa, cuando, sea con quien sea y sea quien sea, vamos a comenzar a ver una recuperación económica del país, una recuperación social de este país en la multiplicidad de crisis que tenemos en el país. Ya comenzó la Asamblea Nacional a ocuparse, por ejemplo, de los problemas económicos concretos de la gente. Mira, salario, inflación, desempleo. Son temas que están en el tapete y yo quiero ver yo quiero ver sesiones que sean utilitarias, que le provoque a la gente verlas. Pero la verdad es que hay un primer tema y hay que decirlo. Si nosotros no somos capaces de que esta asamblea concientice a muchos países, a la comunidad internacional que hay que levantar esas sanciones, hermano, estamos arando en el mar. Esa es la verdad.
¿Cómo hacer con la campaña de desprestigio de las corporaciones mediáticas, pero sobre todo de los sectores dominantes en el terreno internacional, en el campo internacional, que han estigmatizado a esta nueva oposición, esta oposición democrática por participar en las elecciones? Pero me responde por favor cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te decía, José, que desde hace tiempo, desde que ustedes tomaron la decisión de seguir la ruta electoral, se decidió una campaña de desprestigio contra ustedes por participar en las elecciones parlamentarias. ¿Qué hacer en el terreno internacional, donde esa campaña ha sido feroz y efectiva? ¿Cómo combatir esa campaña de desprestigio? Y un lobby internacional. Un lobby terrible. Un lobby para satanizar. Muy bien articulado. Claro, un lobby con mucho dinero. Y con narrativas muy persuasivas. Lo primero que hicieron fue, y debo reconocerlo, que fue, porque es que de verdad son inteligentes, pero para la maldad. Sí. Lo primero que hicieron fue evitar la posibilidad de que unos indios, unos venezolanos de a pie, fuésemos al mundo. Y lo primero que hicieron fue que se movieron, tanto en Estados Unidos como en Europa, para sancionarnos. Es decir, yo no puedo salir ni a Colombia, imagínate, ¿no? Entonces resulta, para evitar, porque de verdad que si eso no hubiese estado, tú hubiese visto a bueno, todavía la gente me dice el gordo Brito. Bueno, yo bajé de kilo y yo estoy diciendo, bueno, este gordo, pues, tú hubieses visto a Brito con un megáfono, si no me daban el derecho, no me daban una oportunidad de expresarme, yo me hubiese metido en el Congreso colombiano. Yo quiero que me escuchen, aunque sea en los pasillos. Ir a los Estados Unidos y afuera, decirle, yo quiero que alguien me escuche, Ir a Europa y decirle, señores, con el debido respeto. Ir al Vaticano y decirle con el debido respeto, pero escuchen. ¿Qué hacer entonces? Bueno, yo creo que definitivamente... ¿Qué se puede hacer? ¿Qué han previsto? Ahí hay 277 parlamentarios. Y la gran mayoría ahí no están sancionados. Es decir, que yo no puedo ir, pero otros podrán ir. Y hablar. Yo creo que hay que hablar. ¿Cómo que se va a satanizar a una persona porque diga, chicos, es que la ruta es electoral? ¿Cómo se va a satanizar, todo el derecho para decidir satanizar a una persona que diga que hay que repolitizar y reinstitucionalizar este país? ¿Cómo se va a satanizar a una persona que dice que hay que poner acento en los problemas de la gente? ¿Cómo se va a cohabitar, convivir con el chavismo? ¿Cómo se va a satanizar a una persona que diga, señores, para superar y para poder derrotar a los que hoy son gobierno, hay que construirles una ruta de salida? Y esa ruta de salida pasa por hablar del camino electoral, pasa por también entender que nadie va a salir si tiene una amenaza velada que, bueno, lo van a pegar contra el paredón. Es decir, hay que construir una ruta de salida. Por eso te van a sancionar. Por eso te van a prácticamente buscar quemar, destrozar en lo moral. Entonces, por eso digo, yo lo que desde aquí, este llamado que hago y que haremos en todas las instancias, a la reflexión de la comunidad internacional. Pueden comenzar con las embajadas que están aquí en Caracas. Claro que sí. Sean parte de la solución. Yo creo que definitivamente, hoy, por ejemplo, en este caso, José Brito, este informe que va a emanar esta comisión, yo quiero llevársela a todo el cuerpo diplomático, pedirle una reunión al cuerpo diplomático. Ojalá pudiera ser con todos en un mismo salón. Y los que falten, bueno, aplicar que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Aquí está. Lean, vean esto. Se estafó la esperanza de cambio de los venezolanos, pero nosotros estamos ofreciendo una ruta además tangible, una ruta realizable, una ruta además donde sin el mayor costo en vidas humanas, sin el mayor costo realmente en bienes, y en el costo social, en el costo económico, nosotros podamos recuperar este país, pero sobre todo que aquel eslogan que era Venezuela quiere cambio, que hoy es un anhelo, Venezuela pueda lograr un cambio, porque además el cambio es necesario, pero para que el cambio se produzca, nosotros tenemos que entender que tenemos que tener dos cosas. Primero, vocación de poder, y segundo, vocación social, porque el que tiene vocación de poder probablemente tiene acceso al poder, pero será un monstruo en el ejercicio del poder. Y el que tiene vocación social, pero no tiene vocación de poder, jamás podrá ejecutar medidas para atender en lo social los ingentes problemas en lo social, porque jamás tendrá el poder político. O sea, tiene que haber una mixtura.
Y eso hay que conformarlo. Ahora, hay gravísimos errores que hemos tenido. Por ejemplo, no entender que desunidos no somos nada. Que fue lo que ocurrió en las pasadas elecciones parlamentarias. Porque allí Ustedes hubieran podido duplicar la cifra de parlamentarios si hubiesen ido unidos. Hemos hecho ejercicios por aquí y por allá, y por lo menos 60, 70 parlamentarios hubiésemos tenido de haber ido unidos, con todo el tema de la participación y cosas. Y me preocupa mucho, hay un daño, porque hay una extensionista estructural. Hay un grupo de personas que no están en el país, lógicamente no votan. Hay un grupo de personas que atendieron el llamado a no votar, pero me preocupa un sector que no quiero que se convierta en mayoría, que es el que siente hastío por la política, que es el que siente que la política no es una herramienta válida de cambio, y eso es peligroso, porque los pueblos inventan, y cuando los pueblos inventan, más que buscar a un movimiento solucionador, terminan buscando un vengador. Sí. Y yo quiero buscar un movimiento solucionador. La historia está llena de casos. De casos como eso, quiero buscar un movimiento solucionador a los graves e ingentes problemas que tiene Venezuela. Ustedes han propuesto, la oposición democrática ha propuesto unas megaelecciones. Sí, claro. ¿Cómo va eso? Bueno, eso es una propuesta que está allí, que en marco de la alternativa democrática está en el tapete, que cuenta con el respaldo de todos. Bueno, se le ha subido el volumen, y además he visto que hasta el propio presidente de la República ha hecho mención de eso. Dijo, por ejemplo, que no estaba de acuerdo, pero que no era una decisión que en todo caso era tinente a él. Nosotros creemos que definitivamente aquí hay que estimular el voto como tal, apostamos a un crecimiento de abajo hacia arriba, en eso tenemos que ser coherentes, porque de verdad en lo que se han sido coherentes a esos sectores que llamaron a la abstención es en la incoherencia, en eso se han sido coherentes, en su incoherencia. Hoy sí, mañana no, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que lo importante es que participemos en este proceso de elecciones. Las megaelecciones porque pueden resultar más atractivas para el país. Ciertamente, porque además... Y para el expansionista. ¿Cuál es el poder más cerca que tiene la gente? Un alcalde. Gobernadores y alcaldes. Sus diputados, los consejos legislativos, haciendo parlamentarismo de calle, sus concejales como tal. De tal manera que creemos que hay una oportunidad de recomponernos como una fuerza. Yo quiero visualizar algo. Imaginas y modestamente, una oposición con 10 gobernadores, con 200 alcaldes, con 200, 300 concejales, 150 diputados. Hermano, eso es una fuerza política. Una fuerza política que comienza a movilizar y a removilizar el país y a construir con un criterio bien claro, sin posiciones alocadas ni caminos insurreccionales, no, un camino democrático, construir una ruta para nosotros lograr un cambio político en Venezuela. Yo creo que eso lo va a agradecer el país, lo van a agradecer las nuevas generaciones, pero sobre todo, definitivamente tendremos tranquilos con nuestra conciencia que hicimos lo correcto. Bueno, José, muchísimas gracias. No pierdan de vista que necesitan tiempo para desarrollar, crear, implementar, ejecutar una campaña electoral. Sí. Las elecciones se ganan con campaña. Y en el caso de ustedes, que es una fuerza emergente, necesitan tiempo y deben comenzar desde ahora. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias por esta invitación. Los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación. Hasta pronto.